Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días en esta entrevista de hoy, domingo, con don Patricio Fernández, un gran colega y amigo, periodista, escritor, analista político y director de democracia en la Universidad Diego Portales, a quien lo saludamos y le agradecemos que haya podido estar con nosotros en esta entrevista. Mucho gusto, Alejandro. Un placer de conversar contigo. Gracias a usted también. Vamos a partir de inmediato. Vamos al grano. ¿Cómo ve usted la situación que está generándose con el Partido Comunista y el oficialismo, que Jadwe va quedando fuera de la carrera parlamentaria antes de inscribir su candidatura, y hay todo un cuento para atrás? Mire, yo encuentro que uno de los fenómenos políticos más interesantes del momento, para los que nos entretiene esto, digamos, sí, porque esto no tiene por qué interesarle a todo el mundo, es el Partido Comunista. El Partido Comunista está viviendo una situación muy inusual. Sí. Algo que no conocía, digamos. Está viviendo un conflicto interno fuerte, que se está traduciendo para afuera porque se da la particularidad extraña en el siglo XXI y en el siglo XXI chileno, de que la candidata de la centroizquierda, apoyada desde la democracia cristiana hasta el PC, sea una comunista. Ahora, es una comunista que no comparte las líneas centrales, los lineamientos de la actual directiva del Partido Comunista. Entonces, una comunista con conflictos con su partido o con la directiva de su partido. Y este conflicto asoma cada tanto con mucha fuerza, porque uno efectivamente se podría preguntar si a la directiva de Carmona, y ampliemos eso, la órbita de Carmona, que es, por así decirlo, la órbita de Jadwe, de Carmen Hertz, de Lagos, que es una órbita muy distinta de la que son la nueva generación y la nueva camada que participó del gobierno de Boric. Sí. En la que está Janet Jara, Camila Vallejo, Cataldo, en fin. Esa gente se lleva mal. Y si uno lo quiere revisar de una manera además bien exhaustiva, se va a dar cuenta que hubo comunistas que estuvieron en el gobierno, que llevaron adelante medidas que el Partido Comunista no compartía y de las que en buena medida se manifestó como opositor. Yo siempre percibí, digamos, y creo que es bastante claro, que así como había personajes del Partido Comunista que eran parte muy activa y protagónica del gobierno, el partido por momentos parecía opositor al gobierno. Por ejemplo, lo que dijo, no sé, pues Carmen Hertz acerca cuando se aprobaron la reforma de las pensiones, fue muy radical. Era muy parecido era la contracara de lo que decían los republicanos. Fueron los dos grandes opositores. Sí. Lo mismo cuando se hablaba de Venezuela. También. En un determinado momento también, cuando Gabriel Boric apoyó con mucha intensidad a Zelensky en Ucrania. Y exacto, saltaron comunistas demostrando que algo extrañísimo pasaba en sus cabezas, que seguían pegados en la Guerra Fría de una manera brutal, sí, gritando que no iban a andar detrás de cosas que estuviera la OTAN. Exacto. Bueno, sí, ese conflicto yo creo que está muy vivo hoy día y vuelve muy compleja no solo la candidatura de Janet Jara, sino imaginarse un gobierno suyo. Porque justamente, si tú te imaginas que hay conflicto al interior del PC, imagínate tú ese al interior de esa alianza completa, donde entre las caras más carcamales del PC y los sectores más renovados del socialismo democrático, no es que hayan diferencias, hay franca oposición. Ahora, ¿cómo interpretar la estrategia de Lautaro Carmona, el presidente del Partido Comunista, ¿cierto?, al insistir en su postulación pese a los riesgos judiciales y políticos? Hasta de Jadwe. Sí, de Jadwe. Esto es algo que habría que profundizar, pero hasta hace poco Jadwe seguía siendo el principal liderazgo del Partido Comunista. Sí. Y el Partido Comunista, si bien es curioso, porque si bien se sabe someter muy ordenadamente, sabe secundar gobierno, lo hizo
especialmente con el de Michelle Bachelet, sí, que fue la que lo incorporó, digamos, tiene a su vez un corazón que parece entender que su verdadera fuerza radica fuera de los márgenes. O sea, siempre se repite una frase que yo creo que hay que ponerle atención y no hay que olvidarla, que es que para los comunistas lo más importante es el Partido Comunista. y eso... Así parece. Claro, no, esto es una cosa no chilena, sino que es bastante... En todas partes. Claro, yo me he especializado mucho en esto. Yo escribí un libro que se llama Viaje al fin de la Revolución, que me tuvo viviendo 4 años en Cuba, para contar un poco de qué se estaba tratando eso. Después me he pasado mucho tiempo en Venezuela. O sea, estamos hablando de órbitas que conozco, digamos. Ya. Y es bastante evidente que es así. Los partidos comunistas le importa mucho su permanencia. Bueno, Jadwe es un capital muy importante del PC, o por lo menos de ese PC que aspira a tener un lugar identificable en las voluntades populares, que no se fusiona ni se desaparece con gobiernos de medias tintas, digamos. Pero está medio complicado con lo que dijeron, digamos, en la corte, digamos, ¿ah? Está complicado hace rato. Sí. Yo supongo que habrá quienes intenten hacer una defensa heroica de su persona de la manera más tenaz posible, y estarán dispuestos a morir en la rueda con un héroe inculpado y en una de esas condenado. Condenado. Claro. Pero Ahora, yo creo que tiene pocos enemigos más hostiles Janet Jara que Jadwe. Janet Jara más que Jadwe. O sea, Jadwe le ha hecho la vida dura y pesada a Janet Jara. Sí. Y son contrapartes. No son equipos. Uno lo ha sentido, lo ha mirado, lo ha escuchado, y ahí hay un toque fuerte. ¿Ah? Así parece. ¿Se convertirá este caso en un símbolo de la tensión entre la presunción de inocencia y la exigencia ética hacia los candidatos? Pero mira la cantidad de casos. Que esto yo creo que nos lleva, como Alejandro, pero también a un terreno más amplio de la política en la que estamos funcionando. Sí, dele nomás. Porque todo indica, digamos, que más allá de los sentidos comunes, más allá de lo que indicarían los cálculos éticos, incluso y las convicciones, los mundos políticos se están moviendo por eso que les posibilita las mayores participaciones y presencias y sobrevivencias parlamentarias, etcétera. Yo lo veo por todas partes. Sí. Y creo que lo que de verdad además auspicia este estado de disolución, tan poco estimulante, digamos, es que estamos viviendo unos tiempos de gran transformación política, donde las convicciones, los cuerpos ideológicos, las definiciones partidarias son bien poco relevantes y bien poco convocantes, y por lo tanto los intereses particulares, las intuiciones personales, etcétera, tienen un lugar demasiado grande. Y cada cual parece estar detrás de su bandera mucho antes que de cualquier bandera colectiva. Esto vuelve muy complicado gobernar, dicho sea de paso, al que sea que gane en la próxima elección, que todo indica que podría ser Kast. No se la veo nada de fácil. Nada de fácil. Va a chillar. Es muy probable, porque, bueno, desde ya le está pasando en varias otras cosas, pero que no tienen relación, digamos, ni con el Senado, ni con la Cámara, nada, sino que... ya le está pasando internamente. Internamente. ¿No? Yo veía esta semana una entrevista que le hizo Pedro Carcuro a Evelyn Matei arriba de un auto, sí, donde quiero creer que no andaba ese auto, porque Pedro Carcuro no miraba para adelante y andaban sin cinturón de seguridad. Quiero creer que era un auto quieto en un estudio, porque si no, ese auto, digamos, iba camino a la muerte. Exacto, debe haber sido así, yo creo. Bueno, y en esa conversación, Evelyn Matei, su gran antagonista fue José Antonio Kast. Todo el tiempo. No le dio la pasada, no quiso decir ni siquiera que votaría por él,
dijo que no estaba tan clara de que todos sus equipos técnicos se pasaran o estuvieran disponibles para trabajar por Kast. Habló de la crueldad con la que había sido ella maltratada. Sí. Incluso se extrañaba de que mundos que se hacían llamar cristianos fueran capaces de semejantes canalladas. O sea, amistosa con su contraparte de la derecha no fue. Y eso no le hace muy bien a ella. Pero la pregunta siguiente, o sea, a ver, depende. Yo supongo que esto lo estaba haciendo como una estrategia electoral. Ya. No se me ocurre otra manera que tenga para posicionarse frente a quien es su verdadero competidor, que es Kast. Tú buenamente puedes decir, mire, el objetivo del sector es ganarle a la candidata Jara. Pero en términos electorales eso es más o menos cierto nomás. En términos electorales ella quiere ser ella y él quiere ser él. Claro, claro. Entonces a ella no le queda otra alternativa que diferenciarse. Ahora, yo creo que hay otra cosa más, que es lo que hablábamos un poco antes a propósito del PC, y lo podemos ir hablando al interior de todos los mundos. Es que no todos son lo mismo, ni en la derecha ni en la izquierda. Así es. Y va haciendo tiempo y las carreras electorales llevan a que se reúna para ganar muchas veces lo que uno por honestidad intelectual desearía que estuviera separado. Claro. O sea, hay como un mito de la unidad, del valor de la unidad, que merece ser cuestionado. Sí. Merece ser cuestionado. A mí no me parece ni bueno ni sano que los sectores que determinada visión del PC que comparte territorios con ciertos mundos del Frente Amplio se confundan y sean lo mismo de lo que piensan ciertos mundos liberales de izquierda o del socialismo democrático. Sí. Creo que es bueno que se desgrane el choclo, y nada tiene que ver qué sé yo, los sectores más liberales de Bópoli con los sectores más conservadores del Partido Republicano. Son muy distantes. Muy distantes, claro. Pero lo que está pasando con Evelyn Matei es que esta semana, que ya ha terminado el sábado, ya estamos en domingo ya, Evelyn Matei dijo que los votos no eran traspasables, sí. Punto uno. Y también, cierto. Es cierto eso, ¿cierto? Sí. Voto útil en la oposición. Pero se han traspasado algunos personajes que estaban entre RN, la UDI y Bópoli, y que ahora están con Kast. ¿Ah? Y gente que estuvo con el presidente Piñera incluso. Yo tengo la impresión de que son muchos más de los que están hablando, además. Así. O sea, el imán de la fuerza ganadora es siempre muy grande. Esto todavía falta ver cómo esto avanza cuando las campañas parlamentarias se activen verdaderamente, con quiénes se van a querer asociar esos candidatos al Parlamento de la derecha, que saben cuál es el caballo, el pingo que va adelante, sí. Y saben cuál contagia mejor y cuál contagia peor. Esto ya lo vivió en la elección pasada. ¿Cómo se llama el que concursó? ¿En la elección pasada? Sí, claro. De los fue José Antonio Kast, sí. En la primaria, sí. Y estaba también Parisi. Por la derecha. Ay, se me fue el nombre. Bueno, por la te lo derecha. voy a decir en 2 minutos más. Que queda abandonado. Claro. Quedan abandonados. Y por otra parte, José Antonio Kast es una decisión más dura de la UDI. Por lo tanto, él encarna bien lo que le pasa a cierta derecha tradicional chilena. Y si uno a esto le añade que estamos viviendo unos momentos en los que parece estar muy valorada la promesa de orden, que es lo que yo creo que ha llevado a despertar el fantasma de Pinochet por muchos lados, que a la derecha le cuesta mucho hacerse cargo de este fantasma, y a José Antonio Kast le cuesta menos, pero ha decidido que lo mejor es quedarse callado, inteligente de su parte, creo yo. Parece así, porque lo que han dicho
es que el gobierno, o sea, que sumar a un ex ministro de Piñera y a un ex UDI en un momento en que la derecha busca unidad frente a Janet Jara, ¿da para eso? No, todavía no da. No. Pero lo que uno sabe es que está habiendo trasvasije, o sea, de que esa es una emoción que debe estar habitando a muchos que todavía no lo van a decir públicamente. Ahora, Chile Vamos tiene un problema aquí. Tremendo. Tiene un tremendo problema, porque resulta que este candidato es de afuera. Puede venir de adentro, pero es de afuera. Sí. Y si es que se mira lo que ha sucedido en Argentina, sí, Chile Vamos tendría que estar temiendo lo que Juntos por el Cambio en Argentina, es decir, licuarse e ir desapareciendo frente a una fuerza que irrumpe. Acuérdate lo que está pasando en Argentina. En Argentina, La Libertad Avanza, encabezada por Milei, que llega sin un solo parlamentario, llega como una fuerza prestada, va a ponerse a prueba ahora en la elección de octubre. Vamos a ver cómo le va, pero lo que ya sucede en Juntos por el Cambio es que una parte, representada por Patricia Bullrich, se sometió a la Libertad Avanza. Una parte, representada por Rodríguez Larreta, que fue otro de los candidatos anteriores, está en la oposición. Y un tipo como Macri está pasándose de un lado para el otro sin saber qué juego verdaderamente afrontar. Yo creo que en Chile Vamos deben haber algo muy parecido a esto respecto de Kast. Patricio, vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos en esta entrevista de hoy para ustedes, estimados auditores que están en la sintonía de Agricultura desde Arica hasta Magallanes. Ya volvemos, espérenlo. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo con Patricio Fernández, periodista, escritor, analista político y director de Democracia en la Universidad Diego Portales, a quien le reitero el agradecimiento por estar a esta hora con nosotros aquí. Patricio, vamos a seguir con la parte derecha, digamos, de cara a la elección. ¿A qué consecuencias tiene este distanciamiento que está teniendo Matei y Chile Vamos, considerando la fragmentación de la centro-derecha? A ver, yo, como hablábamos antes, yo creo que esta... Perdón que lo interrumpa antes, para que delante dimos un nombre, pero también hay figuras como Codina, Fontaine, también sumándose a Kast. O sea, como que se está frente a un reacomodo ideológico hacia posiciones más duras, ¿o no? A ver, es que aquí yo creo que... Hay dos cosas. Claro, tenemos distintas maneras de analizar este guiso, digamos. Uno es qué está pasando como políticamente en las estructuras partidarias, en los apoyos, digamos, en esa órbita. Y la otra es qué está pasando en algo así como el sentir nacional, o dónde están dando, digamos, por dónde va la onda, qué es lo que está primando. Lo digo así porque el nombre que se me había olvidado antes del candidato era Sichel, que era que justamente lo que le pasó a Sichel, sirve para contestar esto, es que en un determinado momento, por errores cometidos en la campaña, lo empiezan a abandonar los parlamentarios y quedó tan rezagado que llegó atrás de Parisi. Sí. Y se fueron todos con Kast. Algo parecido podría pasar ahora. O sea, no hay por qué descartar, así como está la posibilidad de que Evelyn Matei resurja. Y su única estrategia, yo creo, para posicionarse va a ser pelear de alguna manera con Kast. Pero esto tiene un problema, porque perdona, porque justamente lo más probable es que el que gane sea Kast. Y la derecha está con tal urgencia
de ganarle a la izquierda, digamos, que prioriza, yo creo que muy mayoritariamente, el que vayan lo más juntos posible, sea lo que sea, a ganar en la segunda vuelta, evitando fracciones o rupturas muy duras. Así es. Por otra parte, yo creo que es bien difícil que aconsejarle, por ejemplo, si uno tuviera que aconsejarle a Evelyn Matei. Porque lo que acabamos de experimentar, por ejemplo, en la primaria, donde perdió Carolina Toá, es que si uno le dijera un bien pensante, digamos, y me voy a poner en ese espacio, le dijera, mira, tú tienes que apuntar más hacia el centro, mostrarte más cariñosa con esos sectores huérfanos de la izquierda, etcétera, etcétera, yo le contestaría, mira, fíjate que en ese espacio, en el que me siento muy cercano, no hay nada, o hay muy poco que cosechar. Y habrán otros que le dirán, o uno podría decirle a su vez, anda a concursar por el voto duro de la derecha, ese que te está quitando Kast, qué sé yo. Y uno muy rápido tendría que decirle, no vayas ahí, porque Kast lo representa mucho mejor. O sea, Kast es más Kast que tú, no tienes, eso no tienes cómo ganárselo. Entonces, ¿dónde vas? Y yo creo que ahí hay un espacio muy desesperante para la candidatura de Evelyn Matei, donde quizás la única posibilidad es que Kast se caiga en algún hoyo. O sea, que a él le aparezca un muerto en el closet. Y supongo que algo de eso es lo que irá a jugar. Pero lo que le ha pasado a Evelyn Matei tiene que ver con que inició muy temprano su salida a terreno como candidata. Yo creo que sí, ese es uno de sus, fue uno de los datos, digamos, que la tiene donde la tiene. Y yo creo que y muchos lo comentamos en su momento. O sea, un caballo en la primera posición durante mucho rato es así. Lo otro es que yo creo que Evelyn Matei ha tenido una pretensión correcta, deseable, razonable, pero no acorde a la emocionalidad, radicalidad y espontaneidad que están exigiendo los tiempos. Si tú te fijas, ¿qué es José Antonio Kast? José Antonio Kast encarna una emoción muy nítida, que es por una parte, yo diría, el miedo y por otra es la rabia. El miedo a un mundo cambiante, a una delincuencia que aumenta, a una criminalidad, digamos, que ha cambiado su rostro de manera muy fuerte en Chile en el último tiempo. El miedo a incluso a una incertidumbre muy propia de los tiempos que corren, que relativiza desde las posturas genéricas, que cambia la postura de la mujer, la situación de la mujer en la toma de decisiones, donde incluso el mundo tecnológico nos tiene expuestos a una cuestión muy inestable y muy incierta, un futuro que que nadie puede definir muy claramente cómo será. Entonces viene y se afianca en convicciones más tradicionales, de alguna manera vuelve a la religión, a un concepto de familia y a la fuerza para poner orden, digamos, ante este mundo inquietante. Pero es muy emocional. Yo todavía no veo ninguna propuesta de él que de verdad me convenza de que tiene la solución para estas cosas. Entonces, y eso se contagia muy rápido. Y yo creo que en eso identifica a la gente. De la misma manera en que Janet Jara en un comienzo trató de identificar, de ser la que mejor representaba al pueblo chileno frente a estos candidatos de apellidos alemanes, rubio, y frente a una Carolina Toá sofisticada, complejizadora, relativista, en el sentido de que las respuestas no son evidentes, sino que las tenemos que buscar. Ya, todas esas cosas son más difíciles para el votante actual. Más fácil, y yo creo que Evelyn Matei dialoga más con ese espacio racional, analítico, dudoso, complejizador. José Antonio Kast es simple, soluciona fácil, es radical, y en un mundo de comunicaciones rápidas, la emocionalidad es mucho más efectiva que la racionalidad, que requiere tiempo. Incluso Evelyn Matei en un principio quería llevarlo a la justicia a José Antonio Kast, y de una semana a otra
Tuvo que... Bueno, porque los propios, yo creo que ahí, de Chile Vamos los propios, yo también creo, los propios le dicen, entiendo tu discusión, tu conflicto aquí con Kast, tú eres candidato y quieres ganar, pero no le vengas a disparar más fuerte ni más abajo de la cintura, porque no te lo vamos a permitir. Bueno, lo dijeron, hubo una entrevista de Nicolás Ibáñez bien increíble en un momento, ¿no? Sí, Nicolás Ibáñez. Cuando dijo, bueno, aquí los que no jueguen para la unidad no van a tener plata nomás. Dijo eso. Así en es. Corto, digamos. Sí. O sea, los poderes fácticos, para hablar en lenguaje de Alamán, pusieron sus cartas sobre la mesa, digamos. Aquí está bien, usted... en Cuba hay un dicho que es que a mí me gusta mucho, que dicen, se puede jugar con la cadena pero no con el mono. ¿Ah? O sea, tú puedes criticar y chacotear, pero hasta aquí. Hasta ahí, no, el mono en ese caso es Fidel, digamos. Sí, acá el mono sería el triunfo de la derecha o algo así. Claro. Y los que ponen esa norma acá no son el Estado cubano, sino que se vendrían a ser los que ponen la plata, que según un famoso dicho son los que ponen la música. Vamos a ir ahora al factor piñerismo que ha empezado a sonar estos últimos días. Hay varios adherentes que señalan ser piñeristas digo, y no de la familia Piñera. ¿Qué nos dice esta distinción sobre las tensiones que esto puede generar en la derecha tras la muerte del expresidente? O sea, a ver, yo creo que aquí hay algunas cosas para poner claras, porque si no es como que no estaríamos pisando los zapatos entre payasos. Dale nomás. A la derecha tradicional, histórica, dura, chilena, nunca le gustó mucho Piñera. Lo aceptó, pero no le gustó. El piñerismo de verdad, el piñerismo duro, no es lo mismo que la derecha chilena. Ese piñerismo que está dado por los sectores más liberales de la derecha, digamos, y en buena medida también por las generaciones más jóvenes de cierta derecha, se lo mamó la derecha, pero no los considera los propios. Entonces, cuando hablamos de cuando Piñera muere, hay un personaje, una postura única en la derecha que queda bastante decapitada. O sea, recordemos que Piñera es el personaje de la derecha chilena que votó que no en el plebiscito del sí y el no. Sí. Esto es bien importante, ¿eh? Es bien importante porque fíjate que no podemos salir de esta discusión, porque cada 2 minutos vuelve al interior de la campaña de Evelyn Matei y de Kast. O sea, no es que uno esté sacando acá una carta fuera del juego. Es muy del juego. Y de alguna manera la relación, por ejemplo, con Pinochet, Piñera la había zanjado. Al salir Piñera del juego, el problema vuelve o volvió. Y a mí me llama mucho la atención de cómo Evelyn Matei no lo puede resolver. No lo puede zanjar. Ahora, ante tu pregunta, ¿ese mundo piñerista va a terminar con José Antonio Kast? Yo diría que ese mundo piñerista, o sea, diría sí, pero intuyo que su parte más lejana, o sea, los que adhirieron a él desde la derecha más tradicional, más histórica, van a ser muy fieles a Kast, y van a haber otros que van a querer mantener distancia. Pero votarán por él, pero van a mantener distancia. Por ejemplo, ¿qué peso real tiene la familia Piñera? Más aún, hay una de sus hijas que... Acaba de hablar. Sí. No tengo idea, yo creo, no sé, fíjate. Supongo que bajo. Bajo. Yo me imagino que muy bajo. Ya. Yo me imagino que la familia Piñera o ese... a quienes apela ese piñerismo son muy pocos. ¿Quién serán? Briones, Blumel, Gonzalo Blumel. Claro, estoy hablando como el corazón. Sí. Juan José Osa, claro. Un mundo joven. Ya. Hernán Larraín, el hijo. Y no sé hasta dónde llega ese piñerismo. Pero, yo hubiera deseado que tras la muerte del presidente Piñera apareciera una corriente piñerista en serio. No la he visto.
Ahora, y esta división, de acuerdo a lo que usted dice, debilita la idea del piñerismo, pues, en favor de la debilita más. Yo el piñerismo lo veo muy débil. Ya. Me encantaría que fuera fuerte, o que fuera más fuerte. Como te decía antes, yo después de la muerte del presidente Piñera esperaba que políticamente se uniera acá un grupo como herederos de su legado, y que lo pusieran sobre la mesa de manera distintiva. No lo he visto eso. No lo he visto para nada. No sé dónde está eso. No lo he visto puesto en escena. Y de alguna manera, si es que hoy día la posición de la derecha la toma hegemónicamente José Antonio Kast, sí, creo que es una aplanadora para esa herencia. O sea, nada es más lejano en la derecha chilena que José Antonio Kast de Sebastián Piñera. Al interior de ese mundo son dos polos completamente distantes. No creo que nunca le haya gustado el gobierno de Sebastián Piñera a José Antonio Kast. Jamás. Y no sobre todo lo del presidente Piñera, sino que él dejó la UDI. Correcto, ¿se acuerda? Claro. Y empezó a crear este nuevo programa, digamos, este nuevo... Para mantener como un espacio de fidelidad literal a la herencia de Jaime Guzmán, de alguna manera. Así es. O sea, para seguir siendo más UDI que la UDI. Yo creo que algo así es más o menos lo que hubiera querido. Sí. En algún momento, un ex coronel de la UDI, hace no mucho tiempo atrás, me dijo a mí: mira, si la UDI sigue existiendo es porque José Antonio Kast así lo quiere. Si él decidiera que esto se acabe y quisiera abrir las compuertas, la UDI se trasvasija entera detrás de él. Vaya. ¿Cómo leer la apuesta de Kast por técnicos e independientes? ¿Moderación, ampliación de base electoral? Yo creo que José Antonio Kast es un personaje que está con el viento a favor. Yeah. En primer lugar, digamos esto porque si no uno no se pierde. En primer lugar, a nivel global, vale, los vientos en Occidente están soplando en la dirección suya. Así está sucediendo en Estados Unidos, así está sucediendo en América Latina, así está sucediendo en Europa. La onda anda por allá, digo un por allá sin ponerle nombre, porque cada cual verá: derecha populista, extrema derecha, nueva derecha, no sé, invéntale tú, ponle como tú quieras, digamos, para que no nos entrampamos ahí, pero los vientos están por ahí. Si lo traigo a Chile, y tiene que ver, yo creo, con esta ola bastante global, si lo traemos a Chile, yo lo que veo, y por eso es que antes te saqué a colación a Pinochet, es que veo muy vivo la pulsión por el orden. Ya. Por el orden, que es parecido a lo que encarnó en su momento Pinochet, el orden. Cuando esa pulsión por el orden se pone por sobre otros muchos valores, que es lo que creo que está sucediendo. Orden, porque es orden en que tiene que ver con la delincuencia, orden que tiene que ver con la migración, orden que tiene que ver con los valores tradicionales, etcétera, orden que es como que tiene que ver con lo que fue el estallido social, que tiene que ver con lo que fue la primera convención. Yeah. La idea de que de repente esta cosa está desbandada y aquí lo que falta, dejémonos de huevadas, es enrielar esta historia. Quiere decir entonces y eso, que, de alguna manera, yo creo que lo encarna bien José Antonio Kast. Lo encarnaba de manera mucho más radical y ruidosa Kaiser, que le hizo el gran favor a José Antonio Kast de dejarlo como el sensato del orden y no el loquito del orden. Ahora, quiere decir entonces que le está dando más solidez a su campaña, Kast. ¿Al hacer qué? De lo que usted está hablando. Yo todavía no le veo, sinceramente. ¿No? ¿Ya? Veo todavía emociones muy bien planteadas. Veo titulares muy bien estructurados. Pero me falta leer el libro detrás del titular. Y me falta verlo con claridad.
Cualquier persona que se haya preocupado un poco, digamos, no sé, por el tema de las migraciones, sabe que decir se van a cerrar las fronteras, no sé, tiene que explicar muy bien de qué se trata ese grito. Sí. No, las fronteras no se cierran. Querría decir que quiere algo parecido al primer programa de Janet Jara, o sea, hacer de Chile un país autárquico. Ya. No creo. Pero puede generar tensiones dentro de su partido al abrir espacio a perfiles menos ideológicos. Es lo que más o sea, si efectivamente José Antonio Kast termina ganando, que hacia donde el sentido común, sabemos que en los tiempos que corren todo cambia tan rápido y tan sorprendentemente que no hay bandera por clavar antes de que acontezcan las cosas. Sí. Pero se supone que hoy día las aguas van para allá, digamos, para que ganara Kast. Lo que más uno como chileno podría desear es que se produzca esa expansión que tú dices. Yo soy de los que cree algo muy distinto de los discursos más duros de la derecha y más duros de la izquierda. Yo festejo y me alegro cuando veo que los presidentes son capaces de renunciar a sus discursos de campaña en función de acordar grandes proyectos que sumen a más. A mí no me gustan los que llevan su palabra primera hasta el último rincón del planeta y que no se den jamás. Eso para mí se llama fanatismo y autoritarismo. A mí me gustan los blandos, los que se dejan permear y los que mutan. Espero que si José Antonio Kast llegara a la presidencia sea uno de los que mutan. Vamos a hacer una breve pausa, estimados amigos y amigas, auditores que están en la sintonía de esta entrevista en la Radio Agricultura. Estamos con Patricio Fernández, periodista, escritor, analista político y director de Democracia en la Universidad Diego Portales. Vamos a una pausa y volvemos. Y ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy con Patricio Fernández. Vamos a ver la última encuesta CADEM. ¿Le parece? Kast arriba y Jara acortó un poquitito. ¿Bajó? Sí. Yo noto que Janet Jara tuvo, cuando gana la primaria, sí, un gran momento de gloria. Así es. Un momento de gloria porque sorprendió de tal manera la magnitud de su triunfo que fue llevando, yo creo, invitando a pensar de que su tracción iba mucho más allá de su pertenencia política y de alguna manera invitó a imaginar de que ese personaje, además porque utilizó en esa campaña de las primarias el clivaje populista por excelencia, digamos, que es que ella era la candidata anti-elite. Ella era el pueblo versus los otros candidatos que eran la elite. Clivaje que usa Milei en Argentina, sí. No es de derecha a izquierda, sino que lo vemos en muy distintos lados. Sí. El que usó Trump en Estados Unidos, para decirlo así. Y yo creo que si ese juego hubiera mantenido fuerza, es posible que estaríamos viendo a una Janet Jara más competitiva, digamos, pero vi que fue desapareciendo esto, quizás producto de los líos y discusiones internas políticas en el mundo justamente del oficialismo o de la centroizquierda. Y efectivamente yo le he visto también perder el ángel, o sea, de alguna manera ese personaje que irrumpió como un personaje estelar, con el paso de los días o de la semana o de los meses se va volviendo un poco más la representante del voto duro del apoyo al gobierno. Además que cuando salió hablando del cobre y otras cosas más que también al otro se ha enredado porque le ha pasado el verse atrapada en enredos. En enredo.
y tener que dar explicaciones. Que es lo que le ha pasado a Evelyn Matei, Sí. por su parte, al interior de su propia coalición. Claro, porque, y que porque al otro día de que gana, había hasta por las radios y otros medios de comunicación esto de que el cobre es el sueldo de Chile. Entonces, como diciendo, y ella no lo quiere tan así, digamos, en ese minuto, digamos. O sea, de que Chile sigue dependiendo mucho del cobre, sigue siendo. Y de que el discurso con el cobre nacionalizado, etcétera, es algo muy caro y muy querido para el PC, Sí. es cierto. De que Janet Jara sea parte de ese discurso más nuclear, como decíamos al comienzo del programa, yo creo que no. Ya. O sea, yo por ejemplo, yo no dudo, creo que en la crítica de derecha se extravía si es que el asunto es le creo o no a Janet Jara quien es. Yo creo que Janet Jara efectivamente debe ser más bien socialdemócrata a esta altura del partido. No tengo muchas dudas. Le creo. Lo que no creo es que sea capaz de alinear y organizar un gobierno con sectores tan diferentes, tan enfrentados, etcétera, si es que llegara a ser gobierno. O sea, para decirlo de esta manera, la crítica que yo le haría no es no te creo, tú eres comunista desde los 15 años y eso significa que eres stalinista. No, eso no. Eso creo que es una mirada media anquilosada. En cambio, sí es verdad que en su partido hay quienes le harían la vida imposible si es que no sale con las banderas de nacionalizar el cobre, Claro. por ejemplo. Vaya. Otra manera de ver el problema. Sí. No, y efectivamente, o sea, pero ya definitivamente la gente de su coalición que va a votar por ella, algunos también podrían ir corriéndose para afuera, digamos, en la segunda vuelta si la cosa sigue como está, digamos. No. A ver, mira, después podemos pasar a ver los riesgos. No sé si escuchó al presidente Frey hace muy poco. No, el presidente Frey no va a votar por Janet Jara y yo no va a creo salir de la democracia cristiana, dijo. No, claro. Y al interior del gobierno no tengo ni la menor duda de que son más los que tampoco van a votar por Janet Jara. Al interior del gobierno. Yo creo que hay algunos que no sé si a la hora de la urna le ponen el voto. Vaya. Sí, yo creo que eso es así. O de la órbita del gobierno. Porque acuérdate que este gobierno se expandió hacia el socialismo democrático. O sea, el socialismo democrático fue un pilar muy fundamental de este gobierno. Sí. Yo diría que el pilar fundamental. O sea, este gobierno se sostuvo en buena medida gracias a Mario Marcel y a Carolina Toá. Y yo creo que no solo el gobierno le debe mucho, sino que el país, Chile entero, digamos. Eso es muy cierto. Porque hace que efectivamente este gobierno, más allá de lo que quieran algunos, no termine en desastre. Habrá quienes por razones políticas, por campaña, griten que el país está poco menos que en el desbarranque, pero no es cierto. Cualquier persona que lo mire en el contexto continental, internacional o vía sus propias cifras, sabe que eso no es verdad. Eso es una... Así como durante el estallido social había quienes gritaban que este es el país más desigual, marginalizante, injusto y segregado del planeta, y ese grito es una desproporción evidente, digamos. Quienes griten que este es el país más... con una economía más destruida, con una inseguridad más galopante y donde prácticamente no se puede vivir, son parientes, digamos, en el chillido con los otros del estallido. Son unos estallistas de otro signo. Y si de alguna manera este país se mantuvo enrielado, mantiene todavía un nivel de confiabilidad y uno lo puede apostar y tenemos instituciones valiosas y aquí se ha jugado todo dentro de unos criterios de sensatez, que no es lo mismo que decir maravillosamente exitoso, no estamos hablando de eso, sino que de algo que no se ha desbarrancado ni nada parecido, en buena medida también gracias a los aportes de esta gente al interior del gobierno. Ahora, ¿cuánto de ese mundo es capaz de pasar la frontera y votar por el candidato de derecha? Ya es otro capítulo. Claro. ¿Y cuánto represente ese espacio
en términos de votación también es otro capítulo, y yo tengo la impresión que representa muy poco. O sea, yo creo que las miradas más racionales y más templadas representan un voto bajo hoy día en la sociedad chilena. En Democracia UDP nosotros hemos hecho encuestas. Eso que se llama centro no es, que es una palabra que yo creo que vamos a tener que cambiar, porque no está entre medio de la derecha y la izquierda, no son ni siquiera los sectores más moderados. Más moderada parece la izquierda que los que se declaran de centro hoy día en las votaciones. Otra cosa que hemos visto en esas encuestas que hemos hecho con feedback es justamente que ese espacio al que se llama centro no tiene líderes propios, entonces oscila entre los de otro lugar, por lo tanto no es un espacio identificable. Y el espacio racional es un espacio que está teniendo hoy día poca atención, porque de más rápida comprensión es el espacio emocional. El espacio emocional. Ahora, la agenda ciudadana, migración, crimen organizado, salud, quiero incluirlo dentro de esta entrevista, Patricio, porque también sí, influye mucho en la gente en todas partes. Sí. La agenda ciudadana, migración, crimen organizado, salud, se alinean más con el discurso republicano. ¿Qué margen tiene la centroizquierda para disputar esos temas también? Porque va a llegar un momento en que los candidatos, las candidatas van a tener que enfrentar esta situación. O sea, este es el asunto. Exacto. Estos temas son el asunto. Algo hablamos al principio, pero algo que frustra es que justamente en el debate político de estas elecciones hemos visto muy poca discusión en torno a los temas que importan. Exacto. Y aquí yo también te puedo decir en torno a estos temas algunas declaraciones que me harían ganar pocos votos, pero que son lo que creo y lo que me toca ver como reportero que te decía que soy en la región. Sí. Ya, un tema central en América Latina es el crimen organizado. Es posiblemente hoy día el más importante y más relevante de los temas. No es lo mismo hoy día el crimen organizado que el narcotráfico. El crimen organizado hoy día tiene incluso otros negocios que están más grandes en términos económicos que el narcotráfico, como son los tráficos de personas, hoy muy importantes son los tráficos de minerales, la minería ilegal, etcétera. El tráfico, el crimen organizado hoy día básicamente se juega en el control territorial, o sea, en manejar todos los negocios de un espacio, sustituyendo al Estado o poniéndose por encima del Estado. Chile es el país donde menos presencia, junto con Argentina más o menos, tiene el crimen organizado en América Latina. Chile, aunque le duelan los oídos escucharlo a nuestros auditores, sigue siendo uno de los 2 o 3 países más seguros de este continente. El crimen organizado hoy día es un tema incluso en Francia. En Marsella, un par de meses atrás, mataron a un niño, a una criatura de muy pocos años, cortándole los brazos y lo quemaron en un tambor. Esto llevó a los franceses a tomar medidas unidas con unidad nacional. El crimen organizado, el mayor aliado del crimen organizado es la polarización política. No tengo muchas dudas que el crimen organizado debe estar hoy día en Chile financiando las campañas de los gritones. Wow. Y debe estar poniéndole plata a esos que dicen que todo el problema de la delincuencia es culpa de la contraparte. No tengo muchas dudas, porque ante el crimen organizado el mejor aliado es una política desorganizada. Y la manera de combatir el crimen organizado es generando políticas racionales que respondan a la experiencia internacional y donde se muestre una unidad desde los sectores más de derecha a los sectores más de izquierda frente a un enemigo común. El tema de la migración, por ejemplo, nunca había migrado más gente por América Latina. Nunca en la historia del continente había migrado tanta gente de América Latina. La gente que se va se está yendo de lugares donde el primer argumento es la violencia, después es la pobreza y después es la opresión política. Coinciden muchas veces estos 3 elementos en un lugar, como en Venezuela. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros cuando hablamos de migración? Que el régimen venezolano cierre las fronteras como lo hizo el cubano durante décadas y no deje salir
a sus habitantes. Ya, si no estamos de acuerdo con eso, que estoy seguro que no vamos a estar de acuerdo, vamos a tener que acordar que este es de los temas más complejos que vive el planeta, que es un tema que nos debiera llevar también a conversaciones regionales, que es un tema que se tiene que tratar con calma, que no, las fronteras no se cierran, pero en cambio se pueden tomar medidas para intentar controlar los ingresos, y que una vez adentro es muy importante que sepamos, los chilenos tengamos bajo la ley a todos esos migrantes que llegan acá, porque así los tienes. Por una parte sabes quiénes son, y por lo tanto hay mayor control del crimen organizado que se infiltra con ellos. Y segundo, los tienes colaborando con la economía nacional, por lo tanto pagando impuestos, es decir, aportando a ese bienestar que ellos mismos vienen a requerir de nuestra sociedad. Bueno, estimados auditores, le vamos a agradecer a Patricio Fernández, periodista, escritor y analista político. Ustedes lo han escuchado en este minuto, en esta entrevista, y también director de Democracia de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias. Un gusto, Alejandro. Espero no haberte lateado. No, todo lo contrario. Ni mucho menos a ustedes, señores, queridos auditores. Sí, no, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Qué tiempo que no nos veíamos, así que... Un gran gusto. Qué mejor, pues. Sin duda, una gran entrevista de hoy domingo, y ya vamos después, el próximo, a estar aquí con otra entrevista más. No se la pierdan,